Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy es viernes 23 de octubre y estamos listos para estudiar la lección para el día de hoy. Qué bueno que nuevamente podemos llegar a este día de preparación tan lindo, sabiendo que podemos muy pronto dejar nuestro estrés a un lado, nuestras ocupaciones y ahora dedicarnos a pensar en nuestro amado Dios. Así que vamos a alistarnos, vamos a estudiar este último día de nuestra lección. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Para estudiar y meditar. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Patriarcas y Profetas, página 645. Con esta idea en mente, podemos ver por qué la cosmovisión cristiana es fundamental para la educación adventista. Al fin y al cabo, como observamos anteriormente, la educación en sí misma no es necesariamente buena. La gente puede ser instruida sumamente versada en ideas y actitudes que contradicen los principios que se encuentran en la Biblia. Por eso, como adventistas del séptimo día, nuestro sistema educativo debe basarse en la cosmovisión cristiana. Esto significa entonces que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros se enseñarán desde esa perspectiva y no desde una que la contradiga o incluso la ignore. Además, como se dijo anteriormente, no existe una perspectiva neutral. Toda la vida, toda la realidad se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno, ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda la educación adventista del séptimo día. Muy bien, vamos a las preguntas para dialogar. ¿Qué ejemplos de la historia recuerdas de sistemas enteros de educación que fueron o incluso son muy destructivos? ¿Cuáles fueron algunos de esos lugares? ¿Qué se les enseñaba a los alumnos allí y qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos proteger nuestros sistemas educativos de estas influencias destructivas? Esta pregunta me hace pensar en el sistema nacional socialista instituido por Adolf Hitler en Alemania. El movimiento nazis tomaba a los niños desde los 10 años y los instruía durante 4 años en toda la filosofía socialista. Cuando terminaban esos 4 años eran llevados a campos de entrenamiento otros 4 años más. Ya para ese entonces tendrían ¿cuántos años? 18 años. Aproximadamente. Luego de que estaban en entrenamiento, ¿cierto? Los llevaban 6 meses. Entrenarlos en armas, en combate y todo lo que tenía que saber un soldado de Adolf Hitler. Esto se le inculcaban a los niños desde los 10 años. Los maestros fueron presionados para que enseñaran esta ideología y así modificaban el pensamiento de los estudiantes. Entonces, ¿cuál era esa filosofía que ponían en la mente de los estudiantes? Ellos enseñaban que los alemanes provenían de una raza aria, como los nórdicos, que eran raza guerrera, raza fuerte, y con la idea del darwinismo social, que parte de la idea de la selección natural, ellos se crían con el derecho de exterminar cualquier raza que sea inferior a ellos, tanto física como intelectualmente. Así que ellos destruían a todos los disminuidos intelectuales o físicos. Se ensañaron contra los judíos cometiendo genocidios y grandes guerras que ellos iniciaron. Así que vemos cómo la cosmovisión puede influir tan negativamente que toda una nación, dice la estadística, había más de 5,6 millones de jóvenes participando en este movimiento nazi. Así que cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, parece ser que todo está permitido. Y lo más seguro es que el hombre se autodestruya si no tiene a Dios en su corazón. Por eso es tan importante, amor, una forma de proteger los sistemas educativos nuestros es tener a Dios como la base. Justamente lo que hace la educación adventista, tener a Dios como fundamento de todo el sistema educativo. Tener la Biblia para partir de ella y enseñar a los niños lo que ellos deben saber. Dicho sea de paso, nosotros somos docentes en el Colegio Adventista de Cartagena y esto es un mensaje para los padres de familia. Sí. Es posible que tu hijo no esté en una institución cristiana adventista por el hecho de que todas las instituciones adventistas son privadas y hay que pagar mensualidad. Y muchas veces optamos por la educación pública porque resulta más económico. Pero ¿no es más importante hacer el esfuerzo para que tu hijo reciba una educación con fundamentos cristianos, con el temor de Jehová implícito en cada una de las áreas, en cada una de las temáticas
que se le enseñan en el salón de clase, yo pienso que el esfuerzo vale la pena. Así es, y recordemos que el Señor, cuando tú actúas por fe, Él responde. Y el Señor va a proveer los recursos, el tiempo, de pronto el transporte. Él va a proveer todo lo que necesites. Pero recordemos que Dios ha puesto en tus manos a un tesoro, tus hijos. Y Dios te va a pedir cuenta de lo que tú hagas con ellos y de lo que hagas de su educación. Así que es importante que lo tengas en cuenta. No es que el colegio adventista sea perfecto. No, no lo es. También pueden haber inconvenientes como en cualquier otro lugar. Pero tienes la seguridad de que todos los días tus hijos van a tener oraciones a Dios. El niño siempre va a tener meditaciones que le van a permitir crecer espiritualmente. Él siempre va a ser apuntado a pensar en Dios todo el tiempo. El enfoque y la cosmovisión bíblica cristiana que se espera que los niños estudien y aprendan de la palabra de Dios. Así que es bueno que en medio de todo este caos del mundo, tus niños, tus hijos puedan estar por lo menos aprendiendo de la palabra de Dios como debe de ser. Y bueno, en medio de todo lo que aprenden, también van a poder relacionarlo con lo que Dios piensa, con lo que Dios ve en nosotros, y van a poder ser bien fundamentados en lo que aprenden. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. La lección de esta semana analizó algunos de los puntos clave de una cosmovisión cristiana: la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención y la ley de Dios. ¿Qué otros elementos importantes deberían incluirse en cualquier formulación completa de una cosmovisión cristiana? Estábamos hablando de que otro elemento fundamental de la cosmovisión cristiana es cuidar nuestro cuerpo. Saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo hace parte fundamental de la cosmovisión bíblico-cristiana, porque de esta manera nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, no contaminando nuestro cuerpo ni con comida ni con bebida. Si no estuviese este principio dentro de la cosmovisión bíblico-cristiana, entonces nosotros también podríamos horadarnos las orejas, también ponernos piercing, hacernos tatuajes. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos el principio de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y así podríamos incluir otros principios fundamentales de la cosmovisión bíblica. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Un pensador del siglo XVIII una vez escribió: oh conciencia, conciencia, instinto divino, guía segura de un ser ignorante y confinado, aunque inteligente y libre, eres una jueza infalible del bien y del mal, que hace que el hombre se asemeje a la deidad. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo con esta postura? Lo bueno es que la conciencia nos ayuda a tomar decisiones correctas. Lo malo es que creamos que la conciencia proviene de nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestra mente, diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ignorar la voz del Espíritu Santo es ignorar la voz de Dios. Es ignorar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creer que somos guiados por una conciencia divina, pero ahí no establece cuál es esa divinidad, porque para una persona que tenga una cosmovisión diferente, puede ser que esa conciencia divina sea su propio Dios, de acuerdo a su cultura. Pero estamos hablando del Espíritu Santo, de la obra silenciosa que hace en el ser humano. Amén. Bien, vamos a la pregunta final. Observa nuevamente esta declaración de Elena de White. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Patriarcas y Profetas, página 645. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la educación adventista debe ser mayormente tan diferente de cómo el mundo ve la educación? ¿Qué significa la expresión restaurar la imagen de Dios en el alma? Significa que nosotros debemos desarrollar una mente cristiana, y esa mente cristiana nos va a ayudar a formar un carácter semejante al de Cristo. Amén. ¿Cuál es el principio para una mente cristiana? Como dice Romanos capítulo 12 versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También podríamos citar Filipenses capítulo 4 versículo 8, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el principio para la mente cristiana. Nosotros debemos enfocarnos en las cosas celestiales. Cuando nosotros estamos enfocados en esto, podemos con nuestros hábitos, con nuestras tendencias, nuestras decisiones cada día formar un carácter semejante al de Cristo. Que dicho sea de paso, esto es lo que Cristo viene a buscar en su segunda venida, personas que se parezcan a Él en carácter.
Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué significa? Significa que nosotros podamos exactamente desarrollar un carácter como el de Cristo siguiendo su ejemplo. Ahora, ¿por qué la educación adventista debe ser mayormente tan diferente de cómo el mundo ve la educación? Porque la educación adventista prepara jóvenes para el reino de los cielos, Amén. para una vida eterna. Por eso no puede negociar sus principios y fundamentos cristianos. No se puede negociar, porque estamos preparando a jóvenes para tener un encuentro con Cristo Jesús. Por eso el fundamento de nuestra enseñanza debe ser la Biblia y únicamente la Biblia. Amén. Obviamente, nuestros estudiantes no deben ignorar las teorías y las corrientes que enseña el mundo, pero vamos a enseñárselas con el temor de Jehová. Si hay que enseñarle de evolución, porque eso es la que la gente cree, para que ellos no ignoren las artimañas de Satanás, pero le vamos a dar los fundamentos bíblicos cristianos, incluso científicos, para que ellos puedan refutar estas teorías en el nombre del Señor. Y no se dejen engañar con cualquier filosofía, con cualquier corriente humana que quiera enseñar con error las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.